Shalom, que la paz de nuestro Padre Celestial sea con cada uno de ustedes. La doble porción, en este caso de la doble porción, o en este video, en esta parte de la doble porción, ¿qué hacemos previamente al Shabbat? Como estamos frecuentando cada parte de la doble porción, que utilizamos un capítulo de el Sefer Tehilim, o el libro de las exaltaciones, el libro de las alabanzas, libro profético, libro histórico que relata eventos históricos, relata profecía, relata alabanzas, bendiciones, relata aún mandamientos. Y dentro de lo que vamos a estar hablando en este salmo, vamos a estar hablando de algo que pareciera que no es un mandamiento, pero es algo, es un privilegio, es una bendición del Todopoderoso. Es algo que el que lo experimenta sabe que más que una terapia es un gozo. Es algo que a veces nosotros necesitamos. Necesitamos con todo el buen sentido de la palabra, ¿verdad? Necesitamos aplicarlo frecuentemente. Y aunque este salmo lo habla de una manera tal vez un poco profética, ¿verdad? De un tiempo a corto plazo, también sabemos que a largo plazo también. ¿Y de qué estamos hablando? Si se están preguntando, ¿de qué tú estás hablando? Estamos hablando de el Mismor 133. Es un salmo que solamente tiene 3 capítulos, imagínense, solo 3 capítulos. Un salmo que ha sido cantado en muchas ocasiones. Cuán bueno y delicioso es habitar los hermanos juntos en ejat o en armonía. Este canto se le conoce como un cántico gradual. En hebreo también se le canta, ¿verdad? Dice Shir Hamalot. Shir Hamalot. Y no es el Shir Hamalot de dónde vendrá mi socorro, sino el Shir Hamalot de Hine Matot Uman Naim. Cuán bueno y delicioso es agradable. Shevet Haim Gam Yaha. Y ese es cánticos aún que salen de este salmo. Y este salmo es el que vamos a estar leyendo para analizarlo desde el punto de vista que se puede analizar literal, profético a corto plazo, profético a más allá de lo que nosotros estamos viviendo hoy en día. Y en nuestra aplicación actual, que es súper importante. ¿Por qué? Porque aunque tiene 3 versos, habla mucho de lo que hay en el corazón de un creyente. Lo que hay en el corazón de alguien que le sirve al Todopoderoso. Este cántico se le adjudica a David, imagínense. Un cántico gradual a David hablando
de habitar juntos en armonía. Un hombre que se podría decir que era lo más que anhelaba, porque un hombre que estuvo casi toda su juventud en peleas, en guerras, en persecuciones, en estar de un lado para el otro, en buscar cómo hacer justicia, cómo mantenerse íntegro ante todas las tentaciones que se le presentaron. Y cuando está en un proceso ya de restablecimiento o de afirmar su reino, el deseo que salió en su corazón fue hacer una casa al Todopoderoso, en donde el Eterno de una manera simbólica habitara y él poder estar ahí. Y él poder estar ahí. Y vamos a leer lo que dice este mismor, este salmo, o esta teilá mayormente, sí, porque esto mayormente es una teilá, una alabanza de engrandecimiento. Comienza diciendo en el verso 1, Shir Hamaalot le David, cántico de las subidas de David. Hine matot umanaim, mirad, mire cuán bueno y cuán delicioso o cuán agradable. Shevet Haim Gamdiaja, habitar los hermanos también en unidad. Habitar los hermanos también, o Gam, también en unidad. Kashemen Hatob al Harrosh, como el aceite o el óleo precioso sobre la cabeza. Yeret al Haken o Hasaken Saken Aharon, que desciende sobre la barba de Aharón. Shiret al pi medutai, y sobre las aberturas superiores de sus vestimentas. Ketol Harmon Shiret al Harrei, y como el Hermón que desciende sobre los montes, Zion Kisham, sobre los montes de Sion, porque allí Zavad Yuherwahei et Habraha Hain ad Haolam, porque allí mandó Yuherwahei bendición para vida, para la vida siempre, o para vida eterna. Si se dieron cuenta, aquí David está presentando una situación del ideal, diciendo, miren cuán bueno y cuán delicioso es agradable habitar los hermanos en unidad. Y esto tiene todo el sentido de la palabra, porque si nosotros nos vamos al contexto literal de donde David está expresando esto, sabemos que cuando comenzamos un salmo decimos que es importante entender quién es el autor. Es importante entender en qué contexto vivía ese autor para tener una idea más clara de lo que el autor quiso transmitir. Y si nosotros estudiamos la vida de David, y como estuve hablando anteriormente, David estuvo en una situación de persecución en donde su foco y su ideal y su proyección, aparte de hacer la voluntad del Todopoderoso, era que todo Israel se volviera en uno.
no que estuviese dividido entre aquellos que perseguían a Shaul y aquellos que seguían a David. No, el ideal de David era que todos los hermanos habitaran en unidad y le presenta como que miren que esto es bueno y esto es tan delicioso, que lo compara a algo que luego lo vamos a hablar de manera profética, que lo compara con el aceite que se derrama tan delicioso como él lo presenta Jacob sobre la cabeza, y no sobre cuál cabeza, él podría decir sobre la cabeza del profeta, sobre mi cabeza, no, sino sobre la cabeza que desciende sobre la barba de Aarón o de la barba de Aarón. Y si se dan cuenta, la palabra que aparece aquí es saken, que es esta es una palabra que también se utiliza para aquella persona que está dirigiendo un, una sinagoga o es el que va a levantar para abrir el rollo. Se le llama un saken, ¿verdad? Un anciano, una persona con autoridad dentro de ese lugar. Pero aquí se está refiriendo a la barba de autoridad, no de cualquiera, sino de el primer Cohen Hagador del pueblo de Israel. El ideal del que unifica al pueblo. Inclusive se dice que a Aarón, una de las cualidades que tenía el potencial de Aarón mayormente era que era un hombre pacificador. Y en una ocasión escuché a una persona que expresó algo interesante y creo que yo lo llegué a traer en una ocasión, pero me trajo a la memoria ahora repetirlo. Y dice, mira, si hay un estudiante en la escuela y ese estudiante se está portando mal, está haciendo todo al revés, no quiere obedecer a los maestros, no obedece al director, no obedece a sus padres, eh, por más oportunidades que se le ha dado, llegamos a la conclusión de que ese estudiante hay que suspenderlo de manera indefinida de el plantel escolar por el beneficio de los demás estudiantes. La persona indicada en transmitirle esa noticia a ese joven es la persona que más lo ama. La persona que más quiere a ese joven es el que debería de decírselo, porque tiene todo sentido, porque una persona que no tiene afecto, que no tiene sentimientos afectivos sobre esa persona, no lo va a expresar de la mejor manera. No va a causar que ese joven entienda que lo que se está haciendo es por el bien del plantel escolar y por el bien inclusive de él. No va a llegar a que ese joven vea que lo que se le está diciendo no porque la tienen contra él, no porque es algo injustificado, sino que al decírselo a una persona que lo ama, que lo quiere, que el joven o el estudiante entiende que esa persona sí lo aprecia, que se lo ha demostrado, que es el que realmente tiene paciencia, que es el pacificador. Cuando escuche esas palabras, va a traer una reflexión sobre ese joven y tal vez eso lo ayude a él a volver a analizar su comportamiento y tal vez dejarlo. Y esas son características que tiene que tener un Cohen. Y Aarón tenía estas, bueno, según lo que se dice extrabíblico y según lo que parece dentro de lo que está relatado en la escritura, era un hombre totalmente pacífico. Inclusive tiene todo el sentido y la lógica, porque el Cohen lo que hacía era eso, pacificar, buscar la unidad entre el pueblo y el Todopoderoso, mantener esa conexión y esa relación, porque era el que intercedía por el pueblo, era el que se ponía, como dicen, en la brecha, arriesgando toda su vida, no solamente en una sola vez, sino todos los días de su vida, intercediendo por las debilidades del pueblo, pidiendo, se podría decir, una palabra que últimamente en nuestro país mucha gente la conoce, pidiendo una moratoria para el pueblo.
Así como en una ocasión nuestro Melech Yeshua HaMashiach, nuestro rey, dijo en una ocasión esa parábola de que ese árbol que ya no daba fruto, que el dueño de la hacienda dijo, córteme ese árbol y quémelo. Estoy parafaseando, ¿verdad? Pero corta ese árbol, ¿para qué está ahí si no está dando fruto? Y que esta persona le dijo, por favor, dele otra oportunidad, déjame volverlo a limpiar, a cosechar, a sembrar. Y si el año que viene no da fruto, entonces lo corta, o sea, pidiendo una moratoria, pidiendo una extensión, pidiendo un perdón extendido, dándole esa oportunidad al pueblo para que el pueblo recapacite y se vuelva al Eterno, que vea la misericordia que el Todopoderoso está teniendo y reconozca su error y se vuelva a la Torah y comience a instruirse y comience a vivir conforme al pacto que hizo con el Todopoderoso. Y por eso David, en mi opinión, pone este modelo, el de Aharón, y pone el del monte Hermón. ¿Por qué el del monte Hermón? Porque el monte Hermón es donde estaba, obviamente, Zion, y en Zion fue que se construyó el Mishkan, o el Beit HaKadosh, la casa consagrada. Esa casa santa, consagrada, donde el Cohen era el que habitaba ahí, y ahí era donde el Todopoderoso habitaba de una manera simbólica. Esos son los modelos que aunque David no lo vio, pero David fue, se podría decir, el, el coautor, se podría decir, porque la idea de hacer una casa, que el Eterno la puso en su mente, fue de David expresarla, ponerse en su mente y en su corazón. Y obviamente sabemos que el Eterno le dio las medidas y todas las cosas, pero según lo relatado, el que tuvo esa iniciativa y en el cual el Eterno dijo que le pareció bien fue David. Entonces David sabía en dónde estaba, en dónde iba a ser. Y por eso David dice que es tan deleitoso el habitar los hermanos juntos que lo compara con cosas de las cuales el pueblo cuando las escucha saben que es el ideal. Que es el ideal de esa autoridad, de ese saquén, ese anciano llamado Aharón, que ese oleo que corre por la barba, obviamente, y sobre sus vestiduras que solamente se ponían cuando iba ¿qué? A interceder por el pueblo, a hacer un corbán por sus pecados y luego por los del pueblo. O sea, que está diciendo, este es el ideal, porque cuando el Cohen hace esto, lo que está haciendo es uniendo al pueblo con el Eterno. Es integrándolo al pueblo hacia el lugar santísimo. ¿Cómo? Por medio de la representación del Cohen. Por medio de esa representación del Cohen que va con su unción, que corre aún por su barba, por su madurez, por su ancianidad, y también como ese rocío que corre por el monte Sion, donde fue establecido el Mishkan. Y por eso es que David relata todo esto y dice, porque ahí es que el Todopoderoso envía, manda, ordena, Kisham Tzu, Otsuvo, Yuhwehei et Habraja Haim ad Haolam, porque ahí es donde el Todopoderoso envía su bendición para vida eterna. Si nosotros estuvimos analizando los textos del Sefer primero de Malachi, hace varios videos estuvimos hablando de esa consagración o apertura, inauguración de ese Mishkan donde Shlomo
intercede ante el Todopoderoso por el pueblo y relata las palabras de Moshe, y él las expresa en sus propias palabras, de que todo el mundo va a venir a esta casa por la fama del nombre del Eterno, y que el Eterno va a escuchar y va a enviar brajá, va a escuchar y va a contestar esa tilá, sea para volverse a él, o sea por el deseo de esa persona acercarse más al Eterno. Y el Eterno va a perdonar y a transmitir brajá para vida eterna a todo aquel que se acerca. ¿Cómo lo podemos ver nosotros de manera profética? Porque sabemos que Sion es un simbolismo de la Jerusalén celestial, la que el Todopoderoso ha profetizado, que es en donde van a habitar los verdaderos hermanos, que son las ovejas que Él escogió, a aquellos que, que siguen y confiesan y viven bajo el testimonio del Mesías, su Hijo, el Mesías Yeshua, y guardan los mandamientos que Él ordenó. Y eso es lo que aparece en el Sefer de Hitgalú, o en el libro de Revelación, o como lo conocen, el libro de Apocalipsis. Donde dicen estos son los que están en el libro, los que no han negado, los que guardan el mandamiento del Mesías y los que guardan tus mandamientos. O sea que es súper importante, aun cuando estudiamos, por eso yo siempre digo, el estudiar la Torah, el estudiar Bereshit, el estudiar todos estos sefer, todos estos libros, eh, todos estos sifrot, o todo esto, Tehilim, los salmos, estamos estudiando de la verdadera vida eterna, bueno, de las palabras del Mesías. Estamos estudiando, que este es el Antiguo Testamento no existe. Lo que existe es una vida, una palabra, que es la que tiene vida, la que edifica al creyente para vida eterna. Y esa palabra está desde Bereshit hasta Higalú, desde Génesis hasta Apocalipsis. Esa es la que los Sheliachim explicaron y enseñaron todo esto conforme a sus palabras relatadas en sus cartas. Y aquí estamos hablando de que proféticamente estamos hablando de ese monte Sión, en donde dice que no nos hemos acercado al que es tangible, sino a aquel en donde van a morar todos aquella nube de testigos, según el Sefer de Ibrit ha escrito a los hebreos. Aquel monte en el cual vamos a habitar los hermanos. Y ese es el deseo del Eterno, que nosotros nos veamos como una unidad. Aquí la palabra que aparece es Yahad, que nosotros sabemos que viene de la raíz Ahad, que Ahad o Ejad es uno, o unidad, en donde sabemos que ese uno es lo que el Eterno desea de su pueblo, que seamos uno, como se lo transmite a su Hijo el Mesías, y el Mesías es lo que anhela, e inclusive lo pide como un deseo hacia su Padre. Le dice: Padre, que ellos sean uno, como tú y yo somos uno. Un mismo pensamiento, un mismo sentir, un mismo deseo. Y hablándolo de manera aplicable a nuestra vida personal, hoy en día, es un privilegio en nosotros poder habitar en unidad con aquellos que tienen el mismo pensamiento que nosotros. Y esto no significa que no tengamos diferencia. Podemos tener una que otra diferencia, pero cuando tenemos un mismo sentir, un mismo deseo de creer en el Elohim de Israel, de creer en su Hijo el Mesías Yeshua, en creer en su venida, en creer en la resurrección, en creer en que los mandamientos del Todopoderoso son para aquel que ha hecho pacto con Él, en entender el privilegio que es
nutrirse entre el cuerpo, porque todo el cuerpo está nutrido por diferentes dones y yo me nutro de los dones y las capacidades que tiene mi hermano. El entender el privilegio de esa braja que es cuando estamos hablando, interactuando entre mi persona y mi hermano sobre lo que es la vida eterna que está relatada en la escritura, como dice el Mesías, porque a ustedes les parece que aquí en la Torá, en el Tanaj, está la vida eterna. Ustedes lo saben. Que nosotros entendemos que esa vida eterna está en el Mesías y porque como esta Torá habla del Mesías, pues sobre el Mesías está la vida eterna. Porque ahí fue donde el Padre le plació ponerla, en que la vida eterna es para todos aquellos que creen que el Mesías es su Hijo. Ese es verdaderamente, bueno, lo voy a leer, voy a ver si lo puedo conseguir rápido, lo voy a tratar de leer literalmente para que aquellos que tal vez puedan pensar que es una opinión personal o que, ¿verdad? Estoy parafaseando o vamos a tratar de buscarlo. Aquí rápido, creo que si no me equivoco, está en la epístola o en Sefer de primero o segundo de Yohanan, en donde habla que quién es aquel. Mire, vamos a leer aquí rápido. Dice en 1 Yohanan capítulo 2. Dice, ¿quién es el mentiroso sino el que niega que Yeshua jamás es el Mashiach? Este es el anti-Mashiach, o el anticristo, como algunos le llaman. El que niega al Padre y al Hijo. Todo aquel que niega al Hijo tampoco tiene al Padre. El que reconoce al Hijo tiene también al Padre. Permanezcan ustedes en lo que han oído desde el principio, o sea, desde Bereshit. Si permanecen en ustedes lo que han oído desde el principio, también ustedes permanecerán en el Hijo y en el Padre. Y esta es la promesa que Él nos ha hecho. ¿Cuál es esa promesa? La vida eterna. La vida eterna. Por eso nosotros entendemos que eso está desde Bereshit, desde el principio. Y en nosotros habitar con otros hermanos, edificándonos, es algo deleitoso. Es algo que entendemos que no es que tenemos el mandamiento de ir a congregarnos, porque si no estamos perdidos, como han interpretado lo que aparece en el Sefer de los Hebreos, en la carta a los Hebreos, sino que es un privilegio, es un deleite uno estar con otros personas, seres humanos, igual que nosotros, que realmente tienen el mismo pensamiento que nosotros, están buscando lo mismo que nosotros, tener una coinonía, expresar lo agradecido que estamos del Todopoderoso por habernos escogido, a pesar de nuestras debilidades, a pesar de todo lo que realmente nosotros sabemos que habíamos o estábamos haciendo que no merecíamos esto, y que ha cambiado y ha transformado nuestra tristeza en baile, y nos ha dado el privilegio, nos ha llenado de dones, nos ha llenado todas esas cosas en unidad. Nosotros sabemos que ahí hay braja. Por eso es importante nosotros entender que confesar que Yeshua es el Ben Elohim es lo que realmente el Todopoderoso anhela. Primera Yohanan capítulo 4 verso 14 dice, y nosotros hemos visto y testificado que el Padre ha enviado al Hijo como Salvador del mundo.
El que confiesa que Yeshua es el Hijo de Elohim, Elohim permanece en él y él en Elohim. Y nosotros hemos conocido y creído el amor que Elohim tiene para con nosotros. Elohim es amor, y el que permanece en el amor permanece en Elohim, y Elohim permanece en él. O sea que es una braja, es una bendición el sentir ese amor por nuestros hermanos. No, que es que él no cree que el nombre del Eterno se pronuncia así, o se pronuncia así, o el nombre del Hijo así, o el nombre del Hijo así. Es una braja, una bendición, unirse con aquellos que piensan igual que uno y se edifican y sabe cada quien cuál es su rol dentro del cuerpo y se ejerce. Cuando hay humildad, porque ahí el Todopoderoso envía la vida eterna a los que le aman, a los que confiesan que Yeshua es su Hijo, y que ese Hijo es el Mesías, es el ungido el que le envió, y que es el que el Eterno envió como Salvador de la humanidad. Así que no tengamos temor, y más cuando estamos en ese privilegio de entender que en estas convocaciones, en estas festividades, lo que buscamos automáticamente es unirnos como hermanos, como grupo, para deleitarnos en el privilegio mientras estamos pasando por las circunstancias que estamos pasando. Porque mire que estamos pasando por circunstancias que en mi opinión personal nunca me imaginé experimentarlas. Circunstancias difíciles, circunstancias que fíjese que me puse a analizar la realidad que puede tener, o la realidad que tiene, no la que puede tener, la realidad que tiene lo que dice uno de los Sheliach, uno de los enviados. Dice, si el justo con dificultad se salva, ¿en dónde, en dónde aparenta, o en dónde, qué pasará, verdad? Porque no sé exactamente literalmente cómo dice, lo estoy parafraseando. ¿Qué pasará entonces con el impío y el pecador? Si el justo con dificultad se salva. Y yo dije, wow. Inclusive en una ocasión el Mesías Yeshua le habló a los Sheliach sobre un tema que ellos terminaron diciendo, entonces nadie podrá ser salvo. Y el Mesías le dice, para los hombres esto es imposible, pero para el Todopoderoso nada es imposible. Así que no confiemos nosotros en que realmente la sabemos todas. Esforcémonos y entendamos que esto es un caminar donde cuando somos hermanos nos necesitamos los unos a los otros. Confesar nuestros pecados, que nos estimulen, que nos fortalezcan, que nos ayuden, que nos corrijan, que nos redarguyan, que nos animen. Todo. Y eso es bueno y deleitoso. Así que ese es mi anhelo y mi deseo para este tiempo de Shabbat, donde nos unimos en armonía, aunque sea a la distancia y con los que están cerca de manera física. Shalom, Ubrahá, Lecolán, paz y bendiciones a cada uno de ustedes. Ay, tate.